si la política en San Marcos es así, a nivel nacional debe ser peor. Ya me doy cuenta. Entonces, por eso es que dicen que San Marcos es un Perú chiquito, porque sí, definitivamente lo es. Tanto me había metido en política que yo empezaba a ver a la gente como de este modo, ¿no? ¿Para qué me sirves? ¿Para qué no me sirves? O sea, ver relaciones de forma transaccional hasta con mis padres. Entonces, el tema de la pertenencia a mí me enseñó a no ligarla a tu identidad, sino más bien cómo pertenecer está bien, pero también pertenecer con tu esencia, ¿no? No dejar que la comunidad también te diga quién eres, sino tú mismo saber quién eres antes de entrar a un espacio, ¿no? Ver las pruebas que te da la vida como algo superable y no como algo que, digamos, te va a tumbar y te vas a quedar ahí, ¿no? Entonces yo me llevo eso bastante. La resiliencia en todo caso, ¿no? Sería. Entonces dije, voy a hacer un podcast de entrevistas, pero no quiero entrevistar a nadie que tenga un título especial. No quiero Claro. no, quiero a cualquier persona que quiera hablar. Ujú. Quien quiera hablar, bienvenido. Y surgió Sin Etiquetas. Entonces, eso fue el propósito y la idea de Sin Etiquetas. Ujú. Incluso la primera entrevista es con mi mejor amiga y fue bien loco porque ella es una persona que nunca le gustaba exponerse, nunca hubiera aceptado una entrevista. Y si tú me dices, tírate, yo me tiro. Ya, vamos a hacerlo. Entonces, yo lo que tengo como experiencia, ¿cuántas entrevistas vamos? Ya ni sé. Eso es Sin Etiquetas, me parece importante contártelo, porque lo que interesa es conectar con gente que pueda sentirse como tú afuera. Uno, 2. 9 episodios de Sin Etiquetas. Nuestro invitado de hoy se llama Álvaro. Él tiene muchos seguidores en el TikTok. Es una persona muy curiosa, muy reflexiva. Y lo lindo del espíritu joven es que muchas veces uno se plantea intervenir en ciertas situaciones o en ciertos, o tomar acción sobre algo por el ideal que uno tiene cuando uno es joven, ¿no? ¿Qué tanto este ideal se llega a lograr lo que yo pienso con lo que realmente ocurre en mi entorno, en mi realidad? ¿Qué pasa cuando me desilusiono? Cuando lo que yo pensé o lo que yo creía que era lo que me movía, no necesariamente es lo que yo encuentro en donde yo participo, ¿no? En donde yo formo parte, decido formar parte. Es una de las tantas cosas que vamos a explorar hoy día. Con nosotros yo no quiero hacer más introducciones. Está Álvaro, bienvenido a Sin Etiquetas. Muchas gracias, Aurea, por la invitación. De verdad que estoy muy contento de estar aquí contigo y, pues bueno, a la expectativa de lo que salga esta entrevista. Hay personas, voy a empezar diciendo que hay personas que entran en política quizá buscando poder, pero hay otras que entran buscando sentido. ¿Tú sientes que eres de las primeras o de las segundas? La verdad, un poco de ambas. Hay que ser honestos, ¿no? Todo aquel que entra en política quiere tener el poder para poder hacer algo. La pregunta siempre es, ¿qué quieres hacer con ese poder, no? Y efectivamente, ¿no? Como comentabas al inicio, ¿no? Sí, de algún modo me metí en política porque tenía ciertos ideales que quería cumplir, ¿no? Ayudarme a mí mismo, pero también ayudar a los demás en base a objetivos comunes. Ese fue mi interés al haber entrado en política. ¿Cuál fue el detonador o el gatillador de tú querer entrar a política para hacer un cambio? ¿Qué es lo que te mueve, lo que te hace decidir, yo quiero entrar en esto? Bueno, yo tengo que decir al inicio, al igual que cualquier estudiante universitario, muchas veces había recibido esta típica recomendación de que no te metas ahí porque es una pérdida de tiempo, vas a perder tu vida. Y sin embargo tú te das cuenta que en tu entorno hay cosas que pues no están bien, o sea, hay dificultades, hay problemas y uno se considera capaz de poder aportar un granito siquiera para poder resolver esos problemas que también te afectan a uno mismo, no solamente a ti, sino también a los demás. Entonces, un punto de partida para poder entrar en política siempre es la empatía, ¿no? Porque muchas veces uno entra a la universidad y ve que pasan problemas, pero como no te afectan tanto, pues haces de la vista gorda y sigues con tu camino, ¿no? Yo no me considero ese tipo de personas y menos mal yo me puse a reflexionar bastante sobre ello y más que por el lado militante entré primero por el lado académico, ¿no? Quería hacer talleres, quería tener espacios académicos con el cual poder desarrollar mis propios intereses también respecto a cuestiones intelectuales y nunca me imaginé, digamos, luego entrándome ya en el centro, digamos, de todo el conflicto político, porque sí, la política tiene un montón de conflicto. Bueno, pero a ver, entonces no hubo un evento en particular ni algo que te haya movilizado a nivel emocional, vamos a decirlo así, que gatillara la decisión, sino simplemente fue, digamos, una suma de un montón de observaciones que viste a tu alrededor que fueron las que finalmente te motivaron a querer
intentar incursionar, vamos a decir, en ese mundo. Claro, de hecho, bueno, yo siempre me consideraba alguien como capaz, no necesariamente buscando que me reconozcan como líder, pero cuando estuve en el colegio fui delegado de clase también, entonces sí estaba, digamos, en los puestos en los cuales yo podía como hacer algunos tipos de reclamos, ¿no? Era el reclamón del colegio. Y claro, el detonante que gatilla todo esto fue una oportunidad en la cual me invitan a participar en parte de una lista de tercio estudiantil en mi facultad. Y yo para ese entonces formaba parte de un círculo académico de debate. O sea, debatíamos de varias cosas, ¿no? Y entonces tomo la oportunidad, al principio con miedo, de hecho, porque recuerdo yo que en esa elección ni siquiera me aparecí digamos, por el repartiendo volantes, nada, tenía miedo, la verdad es que tenía miedo, no quería, a lo mucho dejé que me tomen foto y que mi foto salga y ya está, ¿no? Básicamente esa elección la acarrearon mis dos compañeros que eran de bases mayores, yo recién era de segundo año en ese momento, pero igual, de todos modos, se dio, gané, por arrastre, ¿qué importa? Pero estuve ahí y luego ya me di cuenta de que se podían hacer muchas cosas, o sea, quizás ese fue el punto de inicio de mi carrera política universitaria. Bueno, digamos entonces que si tú te describirías un poco, siempre has tenido como este componente de cuestionar las cosas, de no estar siempre necesariamente conforme y no solo no estar conforme, sino tener la necesidad de, si no sientes que las cosas están bien, tener que manifestarlo, decirlo y ser capaz de enfrentarlo de alguna manera. Claro, de hecho eso me acaba de hacer acordar a la vez que me veteraron del colegio, o sea, porque hacía mucho problema para los directivos, o sea, como que, no eres el reclamón, haces esto, lo otro. Recuerdo que, y eso sí, lo voy a recordar, a ese colegio sí, alguna vez me llamó, me dijo, ¿quieres dar cuando se enteraron de que ingresé a San Marcos y luego ya egresé y todo, me llamaron para poder sacar un video para ellos y tal. Como estudiante exitoso. Como estudiante exitoso, exactamente, egresado al colegio. Y yo recordé, no. O sea, yo me había ido al colegio en tercer y cuarto año y quería volver al quinto de secundaria porque había promoción. Quería estar con mis compañeros que los había conocido de sexto, primero, segundo. Y me dijeron, no hay vacante. Así me dijeron, no hay vacante, no sé qué. Luego me terminé enterando de que sí aceptaron vacantes nuevas a 2 personas. Y ya dije, ya, no me han querido aceptar. Pero bueno, como ya, tú eres el disruptivo. Claro, el disruptivo, sí, ya me habían saltado las voces de que no, que qué reclamón eres, que no sé qué. No, pero no, sí, no me quedaba callado. Entonces ese espíritu también luego yo lo viví bastante en la universidad también. Vamos a explorar ese tema del reclamón porque ¿tú crees que en nuestra sociedad la gente tiende a guardar mucho más lo que realmente piensa que a decirlo? Sí, yo creo que sí, porque el conflicto muchas veces se evita, ¿no? O sea, es como que por lo general la gente no quiere entrar al conflicto, quiere, digamos, buscar la manera de evitarlo, ¿no? Hay gente que le gusta ser muy conflictiva también. Quizás no soy de esos, ¿eh? Yo tampoco, digamos, hago conflicto por las puras, sino cuando es justo y necesario, ¿no? Cuando es justo y necesario, creo que sí el conflicto tiene que darse porque es también un medio para poder llegar a un consenso, a un acuerdo, ¿no? O sea, por más doloroso que pueda ser el proceso también de conflicto, es necesario, quizá un mal necesario, ¿no? Para poder, digamos, descubrir también algo, buscar, digamos, un objetivo en concreto. Y esta palabra conflicto que utilizas no necesariamente yo la catalogaría como un conflicto cuando tú reclamas algo que sientes que no es justo. O sea, el yo manifestar que algo no me gusta o no me parece o no me parece justo por último, ¿no? No debería ser algo que esté mal visto. Claro. Sin embargo, la mayoría de las personas, y no sé si concuerdas conmigo, tiene muchísimo miedo a manifestar algo en contrario porque justamente se va a sentir como el reclamón, el conflictivo, el que está buscando el problema y la sinrazón, y no como alguien de, oye, pero mejor porque no volvemos a analizar toda la situación y veamos si realmente está favoreciendo a la mayoría. Porque finalmente en política lo que debería primar, cuando hablamos ya de política per se, es el bien común, es lo que debería primar, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Hay que quedarse callado? ¿Hay que ser un poco más del bando de Álvaro y manifestar cuando uno no se siente cómodo? Yo creo que sí, definitivamente hay varias formas de expresar digamos, un desacuerdo, ¿no? Yo en la universidad he visto, y seguramente el contexto de ahora, que estamos en mayo del 2026, se habrán dado cuenta, no me van a dejar mentir cuando se vea este video en el mayo de 2026, ahora mismo hay como tomas de universidades hasta en 5 universidades nacionales, ¿no? Está, bueno, una privada que es la Católica, que está, digamos, en toma también por el tema de las pensiones. Las pensiones. En San Marcos, que está, digamos, también tomada hasta el día de hoy, desde su aniversario, el 12 de mayo hasta ahora, por el tema, digamos, de que los estudiantes están en contra de la reelección política de la rectora actualmente. Y también he visto que la Cantuta está tomada.
he visto que 2 universidades de provincias también están tomadas. Entonces, como que parece ser que eh, se agotan las vías de conversación, se agotan las vías de diálogo y entonces queda, digamos, la medida de última ratio que es, oye, ¿sabes qué? Ya no confío, ¿no?, en que vaya a haber una mesa de diálogo, ya no confío en la palabra de las autoridades, sino que ahora tengo que tomar una medida de fuerza porque si no la hago, digamos, no me van a hacer caso. Y mal que bien, y también quizá a lo largo de la historia se ha demostrado que estas medidas de fuerza, por más estigmatizadas que se puedan ver en la sociedad, eso hay también que decirlo, sí llegan a algo, sí llegan a ser la suficiente medida de presión para llegar a un consenso o un acuerdo, ¿no? O siquiera para forzar el diálogo, que a veces, digamos, en lo ideal debería darse desde el principio, ¿no? No debería llegarse a este tipo de situaciones para que, digamos, para que se resuelva un desacuerdo. Lamentablemente esto no suele pasar, ¿no? No, y si te pones a pensar, si finalmente tú tomas una medida de fuerza y se logra algo, así no sea que se logre lo óptimo, pero que se logre algo, lo más probable es que tú vuelvas a repetir siempre la medida de fuerza porque sabes que es el canal y la vía para poder lograr algo. Se hace costumbre también. Se hace costumbre, ¿no? y eso es un poco lo que también termina pasando en nuestro país, por ejemplo, con la toma de carreteras, la quema de llantas y ese tipo de cosas, cuando, como bien dices tú, no se logra generar un diálogo de manera anticipada para tener que evitar que la gente repita la, entre comillas, lección aprendida de tomar una medida de fuerza para ser escuchado. Claro, ajá. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Ok, mencionaste algo bien interesante que tiene que ver con que intentas entender la vida mientras la vives. ¿Cuándo empezó esta necesidad tuya de querer entender todo? Bueno, yo tuve un proceso, digamos, de exploración cuando tenía 16 años, en la cual estuve pasando por un proceso de secularización. Es decir, o sea, toda mi vida, desde los 7 años hasta esa edad, de los 16, quizás la adolescencia tuvo que ver, estaba metido dentro del mundo cristiano. Entonces empecé a leer un poco más, a explorar y, digamos, me llegué a topar en ese momento, ¿no?, con varias corrientes y filosóficas que estaban, digamos, en el YouTube en aquel momento. Y veía que, oye, lo que yo estaba viendo, lo que yo creía real o verdadero bajo mi perspectiva, bajo mi contexto, no era real en otros contextos. Entonces yo me preguntaba, si yo creo en esto, ¿no?, creo en A, y hay otra persona en otro lado del mundo que cree en B, ¿quién tiene la razón? O sea, yo que creo A o él que está en Medio Oriente o que está en Asia que cree en B. ¿Cuál de los dos tenemos la razón? ¿Cuál de los dos tiene la verdad? Y eso fue, digamos, un primer momento de inflexión, diría yo, en mi pensamiento y lo que me llevó, digamos, a cuestionar todo lo que ya estaba viendo a mi alrededor, ¿no? Digamos, a ver cuál era la lógica de fondo. Y si A y B quizá teníamos formas diferentes de ver una necesidad en concreta, me pregunté, ¿no? Podía ser, ¿no? Podía ser que ya sea A, ya sea B, algo en concreto estaba resolviendo, una necesidad o una función cumplida dentro de la sociedad. Entonces, para mí creo que ese fue mi punto, digamos, de fundación, ¿no?, para ver así la vida, ¿no? Y cuando viene todo este mundo en donde uno reflexiona, porque esto es algo bien mental, ¿no? Cuando uno observa algo como lo que tú tienes, que observaste dos realidades totalmente distintas, ¿no?, hasta contrapuestas probablemente, cuando viene todo este mundo reflexivo interior en donde tú comienzas a cuestionarlo todo y a tratar de entender y ese entendimiento no llega, ¿cómo actúas? ¿Qué haces? ¿Lo conversas con tu familia? ¿Lees? ¿Cuál es el recurso que utilizas para entender algo? Claro, yo lo que hago es leer, sobre todo he aprendido bastante a leer, digamos, ya una vez que entré a la universidad, incluso desde antes diría yo, ¿no? Más que leer literatura, llegó un momento, recuerdo bastante bien, que no leía nada de literatura, sino leía solamente puras ensayos académicos o obras así, ¿no? Como estudios, ¿no? Como Sapiens, Homo Deus, digamos, lo más... ¿Harari? ¿Has leído todo Harari? Sí, Harari, sí, he leído sus 2 libros, Sapiens y Homo Deus. Son 3, ¿ah? Y claro, hay uno más, de Lecciones en el siglo XXI, sí, también. Esa me parece buenísima. Sí, muy bueno. Te lo recomiendo totalmente. Como son capítulos, no lo leí todo, tengo que ser honesto también, pero sí, muy bueno, o sea, muy buenas reflexiones. Y yo leía eso, ¿no?, ya con 16, 17, 18 años. Y ya luego, digamos, volviendo a la pregunta, lo que hago también, aparte de leer, aparte de informarme, aparte de buscar ya artículos más chiquitos, ¿no?, en internet, tengo muy buena conversación con mi padre. El cual pues respeto y admiro mucho, entonces yo hablo con él varias veces, ¿no? O sea, como quien, digamos, tratando de intersectar nuestras opiniones que a veces divergen, ¿no? Entonces como que es un buen diálogo, la verdad. A mí siempre me gusta hablar con mi papá, ¿no?, sobre ese tipo de cosas. Y hay un tema generacional también con tu papá, porque tú eres mucho más joven, obviamente, y él es mucho mayor. ¿Cómo te ha ido lidiando con esos temas? Porque
valgan verdades, en mi creencia, por ejemplo, ¿no? El proceso de vida está formado por diversos aprendizajes que uno cuando es mayor se va dando cuenta de que un joven que se pone terco a veces y se cierra en un tema y no logra el entendimiento, no lo va a lograr porque todavía le falta un poco de, digamos, de recorrido. ¿Cómo te ha ido en esas conversaciones profundas con tu papá? Claro, de hecho, una vez, no recuerdo ahora de qué tema estábamos conversando, pero sí recuerdo la esencia del tema. Él estaba apelando, digamos, a principios, ¿no? A principios que ordenan la vida, que ordenan la estructura, y yo estaba apelando a la diversidad de opciones que existen en el mundo actual. Luego, después de salir de la conversación, dije, oye, ¿por qué mi papá piensa así y por qué yo estoy pensando así? Y luego investigué eso también y dije, ya sé por qué. Porque mal que bien, y eso hay que aceptarlo, ¿no? Todos nosotros, nuestras generaciones, nosotros como personas, estamos marcados o estamos inmersos en un proceso que también moldean, digamos, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en el contexto de él, como una persona también, digamos, de 50, 55 años, ¿no? En el cual tuvo que vivir en la universidad, digamos, en un momento de convulsión social, como el terrorismo en los años 80, ¿no? 85, cómo tuvo que pasar, digamos, un proceso, digamos, de inflación también, claro, súper terrible. Y luego me comparo a mí, lo que yo he podido vivir, ¿no? Y lo que dicen los estudios también, es como que, oye, yo no he pasado por eso, no he pasado, digamos, que el mundo se esté cayendo a mi alrededor de manera inmediata. O sea, uno puede ver lo que pasa, digamos, en otra parte del mundo, pero en su propio mundo no está pasando eso. Personas como él y personas que, digamos, están en los años, han nacido en los 60, 69, 70, han pasado, digamos, por procesos muy convulsos, digamos, golpes de Estado, hiperinflación, terrorismo. Y luego yo me digo, ¿yo qué he pasado? Y luego justamente ahí hablan, bueno, leí un estudio, porque me puse a investigar por qué pensamos diferente. Y decía que la gente que nace en el año 2000, los Gen Z, Millennial, tienen lo que llaman generación ansiosa, ¿no? Tienen gran cantidad de opciones, tanta libertad que no saben qué decidir. Y todo digamos, les pone ansiosos, todo les perturba y así. Entonces, hay obviamente una diferencia de brechas también como vemos el mundo, ¿no? Entonces, yo también, cuando descubro eso, digo, oye, y otra vez vuelvo lo mismo, ¿no? Si yo habría nacido en los años 60, 70, probablemente no pensaría como pienso ahora. Y otra vez volvemos a ese ruedo. Tal cual, y es como un círculo vicioso, ¿no? Una rueda de tiempo. Claro. Tal cual. Ahora, dime, si tú tuvieras que elegir una parte de ti, de Álvaro, que nadie conoce, que las personas realmente no conocen, ¿cuál sería esa parte que nadie conoce de ti? Una parte que nadie conoce. Sí. Es una pregunta muy... Puede ser algo que te dé orgullo, pero también puede ser algo que te dé vergüenza, o sea... Ya. Bueno, o sea, yo soy bastante racional, o sea, me considero bastante introspectivo también. Siempre intento como que veo algo y tratar de investigarlo. Cualquier cosa, relaciones amorosas, temas de sociedad, hasta temas, digamos, de psicología, en fin, cualquier tema que no lo pueda entender, lo investigo. O sea, como que ya, ¿cómo trato de poder categorizar ese caos que hay en la sociedad, ¿no? Eso me pasa bastante. A veces me ayuda, a veces no, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahora, vamos a irnos metiendo un poquito al mundo emocional y quiero un poco primero empezar por tus padres, ¿no? Si tú tuvieras que decir aprendizajes emocionales que te han transmitido tus padres, ¿cuáles serían esos aprendizajes emocionales? ¿Qué has aprendido? Bueno, con mis padres tengo la dicha, ¿no? de llevar una buena relación con ellos. Y lo que he aprendido bastante es el tema del esfuerzo. El tema, digamos, el tema del optimismo también. Esfuerzo y optimismo, diría yo. Esas cosas porque, claro, dentro de la vida que yo también he podido ver en ellos, han tenido que pasar por procesos disruptivos en los cuales también han tenido que cambiar de trabajo, tener que pasar por un tema, digamos, laboral difícil, tener que estar, digamos, teniendo que tener la responsabilidad también de criarme a mi hijo, a mi hermano. Entonces, creo que esos valores, ¿no? De esfuerzo y optimismo, porque claro, para no decaerte, ¿no? Para, digamos, ver las pruebas que te da la vida como algo superable y no como algo que, digamos, te va a tumbar y te vas a quedar ahí, ¿no? Entonces, yo me llevo eso bastante. La resiliencia, en todo caso, ¿no? Sería. Y si tú tienes que evaluar desde la óptica de lo que tú eres ya como persona, lo que ellos han formado, ¿tú sientes que estás a la altura de tus papás? ¿O sientes que tus papás tienen unas capacidades mucho más desarrolladas que tú admiras y que todavía no has llegado? ¿O sientes que ya has logrado estas capacidades? Yo creo que cada uno tiene virtudes y defectos. De hecho, algo que he aprendido bastante es a reconocer en cualquier persona las virtudes que tiene y las cosas que yo mismo no soy capaz de hacer.
Por ejemplo, yo quiero contar esto hasta en un video, pero creo que eso no puede ser una primicia, ¿no? Pero lo estaba reflexionando porque hace poco murió mi abuelo materno, en diciembre del año pasado. Y entonces, cuando yo hablé en su funeral, lo que dije fue que yo nunca, por más libros que pueda leer, iba a poder hacer las cosas que él hacía. Él era jardinero, él era plomero, era electricista, era carpintero, era gasfitero. O sea, digamos, yo no soy ni el talón de eso, ¿sabes? Porque él tiene unas habilidades técnicas tan asombrosas, me ayudó varias veces que yo ni sé cambiar un foco, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí que es así, pero arreglarlo no. Entonces él sí sabía, ¿no? Y él no había terminado primaria. Él no terminó primaria. Claro, tenía otro tipo de saber. Claro, tenía otro tipo de saber que yo he aprendido a reconocer. De hecho, algo que me garantizó mucha humildad también, lo comento, porque también lo dije una vez a mis familiares cuando teníamos una cena. Yo intenté sacar la licencia de conducir el año pasado. Y yo decía, bueno, oye, si mi tío tal puede, o sea, y eso que él, bueno, no es universitario, yo que soy universitario sí puedo, ¿no? Normal, esto es lo fácil, racionalizabas. ¿no? Claro, pues. racionalicé, ¿no? Esto es fácil, es sencillo, lo voy a aprender. No pasé el examen. Seguro te pusiste muy nervioso. Mejor dicho, muy confiado, porque había una parte, recuerdo, y esto puede ser bastante gracioso, que ya me había aprendido el estacionamiento, me había aprendido todo eso, ¿no? Y hay una parte donde dicen, supuestamente evalúan la habilidad cognitiva, donde tienes que recorrer, ¿no? Y yo estaba tan concentrado, digamos, en no verme nervioso, mejor dicho, no verme nervioso, que me descalificaron porque me pasó la luz roja. En lo más básico, ya dije, cuando me pasé la luz roja, dije, ya fue. No, ¿pero te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? No, sí me di cuenta, dije, ¡ah! Y ya no ni aceleré, ya pasé nomás de frente, dije, ya me vieron ya. Y ya definitivamente cero, pues, ¿no? O sea, en la prueba más básica terminé desaprobando, o sea, increíblemente por no querer parecer nervioso. O sea, por no querer parecer, ya, pero en fin. Esa anécdota la tenía que contar. Justamente lo preguntaba porque como tú hablas de la racionalidad, cuando una persona es muy racional, tiende a tratar de encontrar explicación en todo, y es un poco lo que tú nos estás narrando desde que empezó tu entrevista, un poco este cuestionamiento permanente que tú tienes de las cosas que suceden a tu alrededor o contigo mismo. Vamos a ir a un tema que no tiene nada que ver con esto, que tiene que ver con un perrito que tú tenías y que tuviste un vínculo muy especial con él. Sí. Vamos a tratar de describir qué aprendiste del cariño de ese perrito. Wow. Lucas, ¿no? Sí, un perrito que vivió conmigo durante 8 años. 8 años. Sí, 8 años. Yo recuerdo que, bueno, le traje como regalo de cumpleaños a mi hermano. Y, bueno, no sé, o sea, siempre cuando hablas de una mascota hablas del amor incondicional y digamos, eso para mí fue bastante bonito, pero algo que sí me marcó, digamos, eso fue doloroso también, fue que justo yo no pude vivir sus últimos meses, digamos, cuando ya se enfermó. Se enfermó, no tuvo una enfermedad que se detectó también, o sea, bueno, lamentablemente por cuestiones de la veterinaria, en fin, no se habían dicho que ya estaba fallando sus riñones, ¿no? Entonces, algo que a mí me costó, pero luego aprendí, es aprender a pasar tiempo con tus seres queridos, porque nunca sabes cuándo no van a estar. Y yo en ese momento recuerdo que estaba muy metido en la política, muy metido en el trabajo, muy metido en mis estudios, y vivía cerca de la Universidad de San Marcos, ¿no? Y no iba hacia mi casa. Entonces ya me decían, ¿no? El perrito está mal, hay que llevarlo, hay que verlo, y como no había muchas personas en mi casa, se quedaba solo, y cuando ya llegué a ir, ¿no? De una semana ya lo veía muy mal, o sea, ya digamos como que la oportunidad perdida. A mí me enseñó durísimo esa lección de, oye, no, o sea, aprende a pasar tiempo con las personas porque nunca sabes cuándo se van a ir. O sea, y en este caso no te lo enseñó una persona, sino te lo enseñó tu mascota. Sí, mi mascota me enseñó eso, la verdad. Y no era tuya, porque tú se la regalaste a tu hermano. Claro, sí, la regalé a él, pero se volvió un miembro de la familia, digamos, como un obsequio se volvió un regalo familiar. Eso es bien interesante, y eso es justamente los que tenemos mascotas sabemos que eso pasa, ¿no? Que no importa quién sea el dueño de la mascota, sí, la casa gira en torno a la mascota. Es como cuando hay un bebé, igual, sí, ¿no? Igualito. Sí, la casa gira en torno a... Vamos a hablar de significados. Por ejemplo, ¿qué significa para ti pertenecer? Pertenecer. Yo creo que pertenecer es parte también de... Bueno, esa palabra justo lo mencionaba antes, ¿no? Así es, sí, lo has mencionado mucho en la preentrevista. Lo mencionaba en la preentrevista, el tema de pertenencia. O sea, cuando yo hablaba de pertenencia, hablaba de algo que, digamos, estaba ligado a mi identidad. Lo que pasa es que yo he estado durante mucho tiempo ligado a grupos, digamos, políticos, ¿no? En el cual yo en algún momento creía que podía, digamos, también como que aferrarme a eso, ¿no? Cuando se empezaron a deshacer por la propia dinámica de la política, justo fue el año pasado donde yo dije, ¿y quién soy yo
fuera de ese espacio. ¿Quién soy yo si no soy líder? ¿Quién soy yo si no estoy metido, digamos, en tras bambalinas, ¿no? Dentro de la política? ¿Qué hago, no? Y de hecho, si tuviera que narrar mi vida justamente del año pasado, fue totalmente intentar de todo. Me metí a robótica, me metí a programación, me metí a aprender ciberseguridad, me metí a escribir, me metí a hacer videos de TikTok, hice de todo. Me metí a piano, me metí a canto, hice de todo lo que pude hacer porque como que intentaba llenar en lo que sea ese vacío de, oye, ¿quién soy? ¿No? O sea, como que tratando de reconstruirme, ¿no? Entonces el tema de la pertenencia a mí me enseñó a no ligarla a tu identidad, sino más bien cómo pertenecer está bien, pero también pertenecer con tu esencia, ¿no? No dejar que la comunidad también te diga quién eres, sino tú mismo saber quién eres antes de entrar a un espacio, ¿no? Entonces a mí me enseñó bastante eso. Y en tu caso particular, ¿tú sientes que en la experiencia que tú has tenido, cuando tú has entrado a estos espacios, tú tenías esa identidad definida? ¿Cómo así? Tú me dices que pertenecer debería ser algo en donde tú perteneces a una comunidad, pero tienes que tener una esencia clara de quién eres para que no absorbas lo que la comunidad te provee o te da y tú termines actuando en función a esa comunidad y perdiendo, yo lo interpreto como perdiendo el foco de lo que realmente te mueve, ¿no? O sea, porque normalmente los jóvenes, sobre todo que son más idealistas cuando entran en sus luchas y en sus ambiciones personales de lograr algo concreto, muchas veces se dejan influenciar por un montón de voces externas que conectan contigo, ¿no? Conectan contigo y tú sientes, oye, qué bacán, yo siento como este grupo y voy a ser parte de este grupo. Claro. Pero cuando tú ves las acciones y el día a día y comienzas a mirar que lo que se promueve a nivel verbal no necesariamente es lo que ocurre a nivel material, vamos a decirlo así, como que tú te sientes un poco defraudado. Entonces yo te pregunto, cuando tú has tenido este proceso en el cual has participado en estos grupos en donde tú dices que te daban esa pertenencia, ¿tú sientes que el momento en el que entraste estabas listo para poder ser parte y poder enfrentar esta comunidad? ¿O sientes que necesitabas un tiempo más de madurez para poder volver a conectar? Claro, justo cuando yo entro, al decir verdad, yo entro con una actitud de autosuficiencia, ¿no? Porque ¿Tenías 19 años? 19, sí, 19 Por eso lo años, menciono, ¿no? eras bien pequeño. Claro, sí, no, y definitivamente yo no había tenido una experiencia política previa, digamos, en cómo se movía la dinámica, o sea, porque yo, digamos, esto es curioso, ¿no? Sabía cómo era la política por los libros, pero no sabía cómo era, digamos, a nivel, digamos, en real, en la práctica, ¿no? En En el lodo, como dicen, no sabía cómo era. Entonces, sí es cierto, ¿no? Cuando yo entro con cierto idealismo, entro con ciertas ganas también de cambiarlo todo, con autosuficiencia lo digo porque sí me creía capaz de poder hacerlo, me quería un buen organizador, pero no bastaba con ser buen organizador, buen tallerista, porque claro, yo en mi espacio pequeñito, cuando yo estuve como secretario general del Centro de Estudiantes de Antropología, o sea, una escuela chiquita, yo dije, oye, aquí yo he hecho buena chamba, he hecho talleres, he hecho eventos culturales, he organizado un coloquio, entonces esto puedo hacerlo a un nivel mayor, más grande. en este caso representando la Federación Universitaria de San Marcos, que es un gremio bastante antiguo y que podía postular a su presidencia incluso, ¿no? Porque pensé que esta misma dinámica podía replicarlo ahí, en ese espacio, y obviamente medir con un portón, porque no era así. Había muchos intereses entremezclados, había, digamos, una responsabilidad mucho más grande, y eso, claro, evidentemente, pues me chocó. Y luego también ya después de que salí de eso, porque me vacaron del cargo, algo que sí, hay que decirlo, ¿no? Después de meses me vacaron de cargo por un tema ahí que, en fin, ¿no? El punto es que, claro, a mí también me chocó mucho porque yo dije, wow, he luchado por la elección, he hecho eso, he hecho lo otro, y aún así me sacan, no sé, como si nada, después de una asamblea que duró 7, 8 horas, recuerdo, 8 horas de asamblea, o sea, y recuerdo que fue por Zoom, ¿no? O sea, estar ahí debatiendo, ¿no? Que hemos hecho esto, lo otro, pam, 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 en fin. No importa, no hay correlación política para ti, vacado, chao del cargo. Y obviamente, pues a mí me quedó con un sinsabor. Un sinsabor horrible, me voy a vengar de esa gente, estaba diciendo, estaba así colérico, ¿no? Sí, estaba así, muy, digamos, exaltado, ¿no? Y luego ya, después de tiempo, ya que seguía ahí, porque luego ya me empecé a hacer política, pero desde otro frente, que era el frente más, digamos, de cogobierno. Ahí es cuando ya, digamos, empiezo a conocer la política en el propio sistema más cínico que hay. O sea, cómo se mueve tal cosa, qué se debe hacer y, digamos,
Maquiavelo aplicado al 100% ahí, literal. Maestría de Maquiavelo. Sí, maestría de Maquiavelo ahí, sinceramente, ¿no? Y ahí me dije, si la política en San Marcos es así, a nivel nacional debe ser peor. Ya, yo me doy cuenta. Entonces, por eso es que dicen que San Marcos es un Perú chiquito, porque sí, definitivamente lo es. Y luego, hablando de cómo me choca a mí, esto no me dejarán mentir los que me han conocido, digamos, de manera inmediata. Y quizá pase no solamente en la política, sino en también otros espacios. Me di cuenta, y quisiera luego investigar los mecanismos psicológicos que hay detrás de esto, de cómo es que un contexto o un sistema específico te termina cambiando la mentalidad. Te pongo el ejemplo. A mí me cambió la mentalidad en las relaciones sociales que yo establecía. Por ejemplo, tanto me había metido en política que yo empezaba a ver a la gente como de este modo, ¿no? ¿Para qué me sirves? ¿Para qué no me sirves? O sea, ver relaciones de forma transaccional hasta con mis padres. Con mis padres, con mi hermano, con pareja, o sea, con amigos. O sea, es como que, ok, yo estoy contigo, pero tú estoy contigo porque me sirves para algo. Y no estoy contigo porque no me sirves para nada. Yo puedo romper contigo, es empezar a calcular sobre la gente, o sea, digamos de ese modo. Y claro, obviamente estaba mal, porque eso me terminó afectando a varios niveles, ¿no? Varios niveles de relación, ¿no? Entonces, yo hacía cosas a veces, no porque creía en ello, sino porque, digamos... Te iba a beneficiar. Me iba a beneficiar, o sea, porque había hecho el cálculo y me iba a beneficiar o no iba a afectar a mis intereses. Entonces, tanto así me iba a afectar a la política, ¿no? Y yo dije, tal vez no sea un fenómeno que me pase solamente a mí. Probablemente, pensaba yo, hay varias personas que están metidas en política a nivel nacional, no solamente a nivel San Marcos, sino a nivel, digamos, nacional, mundial. De base, sí. Que deben tener la mente así, que deben estar en su casa viendo a la gente para qué sirves, para qué no sirves, para qué sirves, para qué no sirves. Entonces, y obviamente ya después de un año de desintoxicación, ahí me di cuenta, oye, no, eso estuvo pésimo. No es para no. Ahora, ¿tú sientes que te asustó darte cuenta de eso? Eso que mencionas último, que es súper fuerte. ¿Te asustó darte cuenta que tú, cada vez que tenías una relación, estabas calculando de cierta manera cómo te beneficiaba? Creo que me hizo daño a mí y hizo daño a otras personas, la verdad. O sea, es lo que, digamos, podría decir, ¿no? O sea, me hizo daño a mí porque me volvió más paranoico, me volvió más desconfiado. Todas las conversaciones que tenía con alguien era como una partida de ajedrez, una partida de ajedrez mental, ¿no? O sea, te estoy diciendo algo, pero ¿cuál es el subtexto detrás de? ¿No? Te estoy diciendo esto, pero ¿qué quiero dar a entender? Te estoy diciendo lo otro o no me estás diciendo algo, ¿por qué no me estás diciendo algo? Entonces, así se volvió, digamos, y sí, me hizo daño. No solamente a mí, sino yo tengo que reconocer que sí a otras personas que, bueno, en algunos casos sí tuve la oportunidad de poder perdido esa, es que lo lamento mucho, ¿no? O sea, por haber sido así, pero bueno, o sea. En pasó, paralelo, ¿no? ¿qué pasaba en casa? ¿Tus padres lo notaron? ¿Hubo alguna conversación sobre eso? Sí, como yo soy bastante introspectivo, también les decía, oye, lo lamento, les decía, no, mira, estoy pensando de este modo, ¿no? Y a ellos me entendían, ¿no? Me decían, mira, pero no es así, hay que, digamos, basarnos en principios. Como ellos son cristianos también, me decían, no, hay que verlo de este otro modo, y me conversaban, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando hablamos, por ejemplo, de algún tema familiar, yo decía, ya, pero lo resolví rápido, ¿no? Si esta persona es tan caprichosa y quiere quedarse, no sé, un ejemplo que no necesariamente es real, pero me quiero quedar con el terreno porque no sé qué. Y yo decía, oye, pero ¿por qué no lo denuncias, no? ¿Qué importa si es tu hermano, tu primo? Denúncialo, usa el mecanismo legal y ya, ¿no? Resuélvelo, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que detrás de no es tan fácil como decirlo, ¿no? Porque detrás de ella hay afecto, hay amor, hay relaciones de familia, hay visiones sobre que la familia debe ser unida. Entonces, pero mi visión, así como si yo tuviera que dar consejos a todos, era como que, oye, pero haz esto, haz lo otro, se puede resolver así. Y otros me decían, no, pero es mi hermana, pero es mi familiar, no le puedo hacer eso. Y decía, ¿qué importa? Así me volvía, ¿sabes? De ese modo, ¿no? Así reaccionaba. Y claro, luego ya me volví más comprensivo en todo caso. Entendía de que no es tan fácil las relaciones familiares como lo son la política a veces, ¿no? Siguiendo con el tema de la política y de la experiencia que tú has tenido con ella, ¿sientes que te ha quitado algo la política o te ha dejado algo? Yo creo que me ha quitado mucha ingenuidad, la verdad. Ok, sí, pero eso es bueno. Eso es bueno, sí, la verdad, sí. A las malas, pero sí, me quitó mucha ingenuidad. Pero también me dejó una lección muy importante, ya hacia el final. Eso no lo descubrí cuando estaba activo. Ahora yo diría que estoy muy desactivado, ya buscando otras cosas también. Pero me dejó la lección de que los humanos son muy complejos. O sea, es algo que parece muy básico, digamos, de decir, pero difícil de entender. Porque, por ejemplo, yo me di cuenta que los actores que están, digamos, en el conflicto actúan de manera racional y se justifican y luego se convencen a sí mismos de que lo que están persiguiendo es algo que, digamos, los mueve y piensan que es verdad, ¿no? Ahorita actualmente que hay un conflicto, ¿no? Digamos, en San Marcos, ¿no? Y yo justo hace poco me puse a analizar también qué está pasando, ¿no? En San Marcos como tal. Entonces veía dos bandos, ¿no? Un bando, digamos, que es antigestión y un bando progestión, ¿no? Ambos bandos tienen sus discursos.
El bando antigestión tiene el discurso de estar en contra del autoritarismo, tiene el discurso de estar en contra, digamos, de cualquier tipo de manipulación electoral, y el bando progestión, o sea, que el bando que apoya la reelección, está según lo que dicen sus discursos, digamos, ¿no? Comparando esos niveles de discurso, dice, no, hay que proteger la institucionalidad, hay que proteger el orden, hay que proteger la imagen, pero debajo de esos discursos de ambos está los intereses, y negar los intereses sería ser ingenuo. El interés del bando antigestión es que quieren tener la ventana de oportunidad para poder alcanzar un curul rectoral, en este caso, ¿no? O sea, es decir, hay intereses detrás de varios candidatos que quieren básicamente pues, tener la oportunidad de poder alcanzar el rectorado. El interés de los que están acá en progestión es querer mantener el status quo, porque obviamente ya dentro del sistema están cómodos, o sea, están recibiendo obviamente las ventajas que el propio sistema les da. Y obviamente lo curioso de las peleas entre ambos bandos es cómo se pelean de manera cruzada, ¿no? Usan el discurso contra el interés de acá, el discurso de aquí contra el interés de acá. Y no pelean al mismo nivel, sino que se hacen intereses cruzados. Y eso me he dado cuenta, ¿no? ¿Tú crees que el poder cambia a las personas o solamente revela lo que son? Yo creo que sí los cambia, la verdad. Yo creo que sí los cambia porque es como un juego donde te incentivan. O sea, y si el juego no está bien regulado, tú vas a entender de que cualquier cosa que se haga por ganar el juego está bien. Y yo creo que sí, el poder cambia a las personas, definitivamente. Tú me comentaste que analizas las emociones antes de sentirlas. ¿Sientes que eso te protege de algo? ¿De qué te protege? ¿Por qué analizarlas? Yo creo que es la manera en que he encontrado, digamos, de tratar de que algo no me duela mucho, la verdad sea dicha, ¿no? O sea, porque, claro, o sea, es inevitable no sentir dolor, porque algo te puede afectar, digamos, tristeza, nostalgia, vergüenza, ¿no? Sentirte vulnerable, ¿no? Entonces, para tratar de que eso no me afecte tanto o no me haga decaer, entonces yo digo, bueno, primero lo voy a entender, lo voy a conceptualizar y luego ya vemos qué hacemos, ¿no? Eso es lo que me ha servido como un mecanismo. Es como un escudo. Como un escudo, diría yo, ¿no? Sí. Y de las emociones que has experimentado, ¿cuál sientes que es la que más te cuesta mostrar? O sea, ¿cómo mostrar? A ver, quiero ver bien esto. Mostrar, creo que sentirme vulnerable ante la gente, ¿no? Eso puede ser eso. ¿Puedes describir un poco más qué significa sentirme vulnerable ante la gente? O como expuesto, ¿no? Porque lo que pasa es que como durante mucho tiempo he estado metido en política, o sea, mostrar una poker face siempre era lo más usual, ¿no? O sea, como que, digamos, conversar y estar neutral, ¿no? Sí, ¿cómo te va? Sí, bien, no sé. Y ocultando lo que hay detrás, ocultando, ¿no? Eso, ¿no? Y de hecho, eso también, esa cuestión, digamos, de hablar con alguien, pero mostrarte, digamos, sin expresiones faciales, también me afectó también a nivel de relaciones, porque yo me recuerdo que pasó un caso donde le decía a alguien, oye, ¿sabes qué? Lamento mucho lo que pasó, o sea, de verdad lo siento, ¿no? Siento esto, pero lo decía como si estuviera recitando una tesis, ¿no? O sea, decía el lo siento, no, declaraba algún tipo, digamos, de emoción, pero no se mostraba en mi cara, ¿no? O sea, eso también fue bastante... Luego dije, ¿qué me está pasando? Necesito psicólogo urgente. ¿Has hecho terapia o no has hecho ninguna terapia? No he hecho terapia, no he hecho terapia. Pero ¿y qué tan capaz te sientes ahora de hablar con bastante, o sea, bueno, me imagino que siempre lo haces, pero quiero tratar de entender si en algún momento hay algo que haga que tú no expreses genuinamente lo que piensas como lo piensas? No, porque claro, si en política te han entrenado para poder tratar de mantener una postura, ¿no? Este tema de decir las cosas como yo las siento, con la intensidad y con la forma como entran en mí, sin tener que filtrarlas, vamos a decir así. Sí. ¿Tú sientes que eres capaz de hacerlo, de decirlo directamente, sin ningún filtro, sin ningún temor? Así eso implique quebrarme, por ejemplo, si ahorita me pongo a hablar de mi perro a lo mejor y de cómo me dolió su muerte, ¿para ti sería algo que tú estarías dispuesto a hacer y serías capaz de hacer o prefieres evitarlo? Yo creo que estoy aprendiendo a no evitarlo. Estoy aprendiendo a que, digamos, eso está bien. Estoy aprendiendo a que, digamos, llorar no está mal también, por ejemplo, ¿no? Que sentirte vulnerable tampoco es como que el fin del mundo, ¿no? O sea, estoy volviendo a aprender en todo caso a que eso está bien, ¿no? Pero sí me ha costado. O sea, me ha costado bastante, digamos, en algunas experiencias dolorosas, pues he dicho, oye, me está doliendo mucho, pero no puedo llorar. O sea, me está doliendo mucho, pero no lo tengo acá, lo tengo aquí, o sea, no puedo sacarlo, ¿no? O sea, es difícil en realidad. Claro, me es difícil, ¿no? Y yo lo que he estado haciendo es que a fin de año siempre escribía, digamos, como el recuento del año, ¿no? Y yo sí recuerdo que en el recuento del año del 2023
4, ahí sí pues escribí sobre Lucas y ahí sí pues no pude evitar ya quebrarme, llorar, no pude evitar. Ahí sí, en ese O momento sea, sí has hecho el ejercicio. Sí hice el ejercicio, ¿no? Digamos, escribiendo, ahí me permitió justamente poder despedirme bien de algún modo u otro, ¿no? Porque yo recuerdo, y ahí sí terminé odiando el trabajo, yo recuerdo que cuando murió mi perro, yo estuve ahí, lo vi morir, y tenía que ir en 1 hora al trabajo. No me pude quedar, ¿no? Dije, y ahí donde me desencanté completamente del trabajo, dije, qué miserable es el trabajo, porque, o sea, tienes este tipo de muertes y no te puedes quedar porque no, o sea, y ven a trabajar y ya, ¿no? Y Claro, ya tuve se que murió ir el perro. Se murió el perro y ya, no, tuve que ir a... Sí no, te- sí, no, Suena horrible. súper duro, pero sí pasa, sí, Sí. claro que pasa. Ahí hay mucho que reflexionar, ¿no? Sobre este tema de la empatía, ¿no? De poder entendernos más como especie, Ujú. ¿no? Y probablemente lo que a unos no les afecta nada, a otros les afecta un montón y es Ujú. a veces difícil entenderlo o empatizar con esa persona porque como tú no lo sientes, piensas que no Claro, pasa sí, pues. nada, ¿no? ¿Qué le picó? Sí, me entiendo. Ok. Dijiste algo que tiene que ver con quedarse estancado. ¿Qué significa para ti fracasar o quedarte estancado realmente? Ah, ya. Bueno, para mí quedarse estancado significa que, Dijiste que le temías a quedarte estancado. claro, Ujú. sí, bueno, sí, le tengo cierto temor porque cuando uno hace ejercicio introspectivo o cuando uno se siente capaz, digamos, de hacer ciertas cosas, el quedarte estancado ya no solamente es, oye, no tuve la oportunidad, no fui capaz, porque sí lo eres, sino simplemente que no tomaste valor para hacerlo, ¿no? Entonces yo sí me reconozco, no creo que suene pedante al decirlo, que digamos que sí soy capaz de, digamos, de llegar a ciertas metas, desarrollar, ¿no? Creo que he pasado ya por ciertas etapas que les he superado con cierto éxito y yo digo, oye, puedo escalar más. O sea, no es que, digamos, gracias a Dios no tenga algún tipo de limitación física o intelectual, sí puedo. El miedo de quedarme estancado es sencillamente no intentarlo como es debido. Y cuando digo no intentarlo como es debido es con disciplina, ¿no? Y eso es Ujú. algo que creo que no solamente afecta a mí, sino a mucha gente, ¿no? Son muy capaces, pero indisciplinados, ¿no? Y yo tengo que reconocer que sí, la disciplina no ha sido lo mío, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Pero ¿te sientes capaz de intentarlo 50 veces si es posible? ¿O sientes que si lo intentas no lo logras 2 o 3 veces, inmediatamente eso te disminuye, sientes como que pierdes la fuerza? Que normalmente es lo que se siente Mm, cuando uno es esta capacidad de reinventarse, es una capacidad bien, parece fácil, pero es bien difícil, ¿no? sí. Entonces, cuando uno tiene un no o muchos nos, ¿no? O no logra algo y lo intenta de mil maneras y no lo logra, tú tienes esa capacidad de volverlo a hacer, sientes que eres capaz hoy, ¿no? Ujú. De 50 veces pararte y volverlo a hacer, o sientes que todavía te cuesta muchísimo. Yo diría que sí soy capaz. No me ha pasado actualmente un proceso en el cual pues lo he intentado tanto y no lo haya logrado. Quizá lo único que recuerdo donde fracasé una vez y luego lo intenté en la segunda fue mi examen de admisión en San Marcos. Ujú. Pero de ahí no tengo otra experiencia, pero si me pongo a imaginar, con confianza diría que sí lo intentaría una y otra vez, una y otra vez. No sé cuántas, pero sí lo intentaré varias veces. Ok. ¿Sientes que eres más duro contigo mismo que los demás? ¿Que con los demás? Tú Mm, contigo, tu relación contigo, tú contigo, ¿sientes que eres de las personas que tiraba para adelante, como si echaba para adelante, o sientes que eres como que tienes que luchar mucho contigo mismo para poder sobresalir, para poder hacer lo que quieres? y, ¿O te juzgas mucho? o sea, yo siempre cuando hago algo trato de analizar si lo que estoy haciendo está bien o está yendo en la dirección correcta, ¿no? Ujú. No sé si estoy siendo duro conmigo, pero, o sea, de algún modo u otro, cada vez que doy algunos pasos, luego me detengo y digo, ya, espera, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué toca después? Análisis, ¿no? Ya, sigo avanzando, ya, ok, análisis. Y ya estoy así, ¿no? Como cada rato, como avanzando, pensando, avanzando, pensando. Y quizá tiene su lado malo, porque eso no suena tan bueno como parece. El lado bueno es que te lleva a ser prudente. El lado malo es que no tomas riesgos y a veces tomar riesgos en la vida pues es necesario porque a veces tomas un riesgo, ¿no? Que quizás no calculaste tanto, pero se te da, ¿no? Por haberte atrevido, nada más. Simplemente por decir, ok, el día de hoy voy a hacer tal cosa y si lo haces te puede venir, digamos, los golpes de suerte que llaman, ¿no? O sea, el hecho de intentar algo y que, wow, te salió, qué genial, ¿no? Y a veces pues mucho análisis también te lleva también a la quietud, ¿no? Y eso me ha pasado también, ¿no? Como tal, ¿no? Algunas veces.
Si tú haces un viaje al pasado, vamos a pensar, tú tienes 25, 26 años 26. ahora, y Álvaro cuando tuvo todos estos ideales que lo hicieron involucrarse en el tema de la política, con ese ímpetu de la juventud, ese idealismo, si tú vuelves en el pasado, cuando tenías 19 años, y te ves, ¿qué le dirías después de todo lo que ya has vivido y los aprendizajes que hoy has capitalizado? ¿Qué le dirías a tu yo de 19 años? Ay, no sé, no, a ver, ¿qué le diría, no? Yo le diría, no, le daría, bueno, a ver, ¿qué le diría, no? Para no decepcionarlo igual, ¿no? Porque, o sea, digamos que yo le pintaría las cosas tal y como son. O sea, no le diría, oye, no sobreestimes esto, pero tampoco lo subestimes, ¿no? O sea, mira cómo es. Yo le diría, mira, lo que he visto es esto, le contaría, ¿no? Yo seguramente le Vengo diría, del futuro. vengo del futuro y esto va a pasar, ¿ah? Te van a decir esto, te van a funar, te van a decir tal cosa, haz esto, haz lo otro, y entonces como que le daría consejos de lo que yo viví, ¿no? O sea, no confíes tanto en la gente, ten tus reservas, mídete con cuidado, cuida con quién sales, cuida con quién no sales, o sea, como que le daría todo una especie de manual para que no repita los errores que obviamente yo cometí, ¿no? Están tratando de, obviamente de que vaya bien y que sobre todo no se decepcione, ¿no? Quizá trataría de evitarle un dolor necesario para el futuro, pero bueno, no sé, quizá le diría, oye, ¿sabes qué? O si no le diría, ¿sabes qué? Va a pasar eso y vas a sufrir, ¿no? Pero ya, pero adelantado, le digo. Vengo del futuro y vas a sufrir. Ahora, pensando un poco en la política, porque tú entras en política por un ideal, ¿no? Por una intención de poder construir algo, ¿no? Claro. Ya saliendo del mundo de San Marcos y mirando un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, si esto funciona así aquí, o sea, cuando pienso en todo el país, esto debe ser muy parecido. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué sientes tú que debería pasar a nivel de país o como sociedad deberíamos hacer para que la política se convierta en un vehículo que realmente sea de transformación? Porque finalmente lo lindo de la política es que bien hecha, ¿no? Bien encaminada, cuando uno deja su interés personal a un costado, puede sonar idealista, pero esa es la verdad, Claro. Debería contribuir a que las mayorías puedan tener por lo menos lo básico, ¿no es cierto? Claro. Que creo que es lo mínimo que todos merecemos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo sientes que podríamos contribuir todos desde donde estamos? ¿Hay que involucrarse? ¿No hay que involucrarse? Yo lo que creo es que deberíamos todos estar informados. Eso creo que sería primordial. Yo sé que es difícil porque uno está viviendo su vida en el día a día. Y claro, leer un periódico, ver un podcast o ver la televisión es muy complicado, eso hay que decirlo. Pero informarnos, yo creo que, o sea, de algún modo u otro, yo respeto obviamente la libertad de expresión de las personas, pero también sería genial si la gente empezara a intervenir más, leyendo más, creo yo, también informándose más, ¿no? O sea, está bien que la gente opine, yo digo que está todo genial, ¿no? Pero, o sea, a veces he visto plataformas, sin querer, digamos, llegar al límite de la censura, pero he visto plataformas o espacios donde se habla mucho sin estar muy informado. Yo creo que eso es algo que no le hace bien a la democracia en general, ¿no? O sea, yo creo que, oye, para poder hablar sobre un tema, si no lo sabes, mejor también callar, ¿no? Y escuchar, ¿no? Yo también, por ejemplo, no sé de muchos temas, ¿no? Por ejemplo, quizás no sepa mucho de economía, por ejemplo. Entonces, cuando alguien habla sobre esto, yo escucho, entiendo, pregunto, ¿no? Pero no trato de creerme experto en eso, ¿no? Entonces, yo creo que faltaría dos cosas, ¿no? Primero, yo creo, involucrarse más, informándose más. Y dos, también siendo humildes, porque también hay demasiada pedantería, ¿no? O sea, que el conocimiento tampoco lleve a la pedantería, porque también es horroroso también eso, ¿no? Eso es lo que yo diría. ¿Somos una sociedad muy opinóloga, crees? Yo sí creo que sí somos una sociedad muy opinóloga, ¿no? La verdad que sí, ¿no? No está mal, no está mal. Yo creo que está genial que la gente se exprese. Lo que creo que está mal es difundir información falsa. Yo ahí le pongo un límite, ¿no? O sea, y bueno, puede ser un debate y todo, ¿no? Y de hecho es un debate filosófico, ¿no? Entre la libertad de expresión y el tema de la desinformación. Es un debate, ¿no? Porque claro, si tú quieres solucionar la desinformación, podrías terminar cayendo también en autoritarismo y censura, ¿no? Pero si la dejas libre, puedes también promover conductas o discursos superficiales o de violencia y de odio. Entonces, es todo un debate filosófico ya. Un filósofo podría responderlo mejor, creo yo.
Te vuelcas al TikTok en algún momento de tu vida, ¿no es cierto? Y con gran acogida. O sea, siento que este afán de hacer algo, de comunicar, de poder ser gestor de un cambio, ¿no? O por lo menos promoverlo, finalmente de alguna manera lo terminas encontrando a través de las redes, ¿no? ¿Cómo surge la idea de tu espacio, de comenzar a filosofar? Porque en realidad lo que tú haces en tu canal es un poco hablar sobre temas que te parecen interesantes y obviamente te documentas y los expones. ¿Cómo sientes que surge esta necesidad? ¿Cómo sale esta necesidad? Bueno, yo tengo que admitir que desde siempre, desde siempre, 2016, yo veía bastante los canales de YouTube, de estos youtubers de ciencia, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Date un blog, sobre Quantum Fracture, gente de España sobre todo, ¿no? Y hay uno peruano que a mí se llama Aldo Bartra también, bastante bueno. Y me gustaba mucho cómo divulgaban ciencia, me gustaba bastante la física, por ejemplo, ¿no? La biología. Yo quería ser un poco como ellos, ¿no? O sea, pero claro, como no me daba quizá digamos, el talento, hay que decirlo, ¿no? Para la biología, para la química, para la física, y dije, oye, ¿y si aprendo algo de ciencias sociales? Quizá ahí sí pueda, digamos, decir algo, ¿no? Entonces, como ya estuve abocado en la carrera después, ¿no? Siempre tuve la intención de querer hablar sobre temas, digamos, de ciencias sociales aplicado a temas de cultura popular, ¿no? Por ejemplo, análisis de una serie bajo esta perspectiva, ¿no? ¿Qué te dice la serie bajo ese análisis, ¿no? Ya, y empezaron a narrar así. El problema es que nunca me había atrevido. O sea, siempre tuve como ese temor, digamos, de que alguien me vea en pantalla y me diga, oye, te ves feo, tu dicción, bueno, feo no creo, pero tu dicción está muy mal, ¿no? Habla más bien, no sé. Porque yo, claro, yo recuerdo que desde 2018 había hecho un canal de YouTube donde había narrado un tema de fútbol, lo dejé y tuvo buenas visitas. Después de tiempo volví y dije, wow, no me sabía que iba a tener tanto. Lo dejé. Y luego, de hecho, si uno, digamos, ve mi TikTok, ¿no? Como tal, salvo ese video, luego de los que saco adelante, los demás antes de ese, que saqué justamente sobre el tema del suicidio, son yo hablando de voz en off. No sale mi cara, no sale mi rostro, porque yo siempre que hacía un guión y luego hablaba, tenía como problemas, tengo que decirlo, de dicción. Entonces hacía una y otra vez el audio, una y otra vez el audio hasta que quede perfecto, ¿no? Y eso me da miedo de salir en cámara, porque como salía en cámara y me equivocaba, corte, corte, corte. Y luego la edición era terrible, ¿no? Entonces, pero un día dije, ¿por qué no? Voy a hacerlo. Ya, y lo hice y funcionó. Es justamente lo que le decía hace un momento, ¿no? Intentarlo y qué tal si sale bien. Yo no me esperaba tanto éxito, la verdad. Esperaba unos 10.000 visitas y ahí nomás, ¿no? Pero creo que llegó a tocar cierta fibra y me gustó bastante también la acogida y obviamente agradezco mucho a la gente también que vio el video, ¿no? Ese video fue súper interesante, yo lo vi, por ahí conocí a Álvaro y ahora vamos a poner por acá sus redes. Y sí me gustaría importante que lo menciones porque este podcast trata justamente sobre mostrar las emociones, mostrar cómo las personas atravesamos vivencias, ¿no? Y eso es lo que llamamos la metodología de fitness emocional, de compartir nuestras vivencias, de cómo nos sentimos, para que gente que está afuera conecte con esas vivencias y no se sienta solo y vea que efectivamente algo que tú estás sintiendo no eres el único. Hay muchas personas que se sienten así y lo enfrentan de diferentes maneras y la idea es que compartiéndolas socializamos algo y hacemos que esa vulnerabilidad que tú puedas sentir no sea algo de lo que huyes, sino más bien algo de lo que dices, ok, esto no está mal hacerlo, no es raro, va a pasar y no tengo nada, simplemente hay que comenzar a trabajarlo, ¿no es cierto? Tú hiciste un post muy bonito, un reel que yo les invito a ver sobre la salud emocional y comparabas las tasas que existen en el mundo versus la peruana, ¿no? Y la peruana era súper baja, pero hacías un paralelo con cómo es el peruano. No sé ¿cuál fue tu reflexión para poder decidir hacer eso? Claro, yo de hecho ese guión lo estuve trabajando mucho tiempo, o sea, como 2 semanas estuve tras el guión porque, o sea, en principio a mí me sorprendió también la tasa, ¿no? Es una tasa muy sorprendente. Era la más baja, ¿no? Claro, y ir por el lado fácil hubiese sido decir, probablemente hay subreporte, que sí, definitivamente hay subreporte porque la misma OMS reconoce, ¿no? Que ese tipo de problemas, ¿no? El tema del suicidio, es un problema que es estigmatizado, ¿no? Y obviamente hay baja tasa de reporte. Pero aún así, yo dije, si aún así tú le pusieras por 2, por 3, sigue siendo baja. Entonces, ¿qué está pasando en el país para que de verdad, o sea, digamos, a comparación, ya era así, la comparativa, ¿no? Con países, digamos, de la región asiática
que están, en este caso, mejor posicionadas económicamente, están teniendo, digamos, mejores expectativas de desarrollo profesional, y se dice que son mejores personas en términos educativos e intelectuales, porque es que allá la tasa es alta y aquí es baja, o sea, debe haber una comparativa. Y entonces dije, debe estar pasando algo en las sociedades, ¿no? Entonces yo empecé a analizar y dije, ok, aquí en la sociedad peruana pasa algo que no está pasando en la otra sociedad. Entonces ya empecé a leer y dije, esto tiene razón, esto tiene razón, esto tiene razón, el Perú es así, el Perú es así, debe ser por esto, por lo otro, que, ok, estamos cayendo en esto. Y luego hay una paradoja, porque, claro, en conclusión podría decir, claro, porque yo luego vi comentarios también, yo de hecho quiero hacer una parte 2, sigo siendo obsesivo con el guión todavía, pero ya lo voy a sacar pronto, te estoy diciendo ya pronto, pronto. Pero bueno, seguramente sí lo voy a sacar. Porque, claro, los comentarios decían, claro, no, ¿cómo me voy a matar si es que tengo acá comida rica, tengo pollo a la brasa? Eso no lo había mencionado, por ejemplo, en el video, ¿no? Y ahí decían, ¿no? Un poco pícaros, no tengo mi teoría de por qué no. Y luego yo decía, claro, el peruano, en general, está siendo muy cínico con su sociedad. Y eso es bueno y malo. Bueno, ¿por qué? Porque este desapego que hay, digamos, en cuanto a que el peruano desconfía del Estado, no espera nada de su gobierno, le permite vivir su día a día, digamos, basado en la expectativa inmediata que cada uno tiene, ¿no? Y en lo que él mismo se provee. Exactamente, lo que mismo se provee, no espera nada de nadie. Por eso es que si hay algún tipo de caos político, al peruano no le interesa, ¿no? Puede seguir viviendo en la informalidad y le da igual, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa, por ejemplo? Y ese es el lado malo. Este cinismo de no confiar en el gobierno, no confiar en el Estado, te vuelve una actitud que, bueno, ahí las personas lo dicen, que dicen que lo titulan informalmente alpinchista. Pero el alpinchismo también tiene su lado negativo, porque el lado negativo es que te lleva a volver bastante cínico y no te va a permitir cambios. Tú vas a pensar y te lleva a un pensamiento que a mí me parece malo. O sea, esa es la cara negativa, ¿no? de este, ¿cómo le llamé yo? Le puse un nombre ahí técnico, teórico, le llamé cinismo institucionalizado, le llamé, ¿no? El problema es que el peruano, como piensa que el gobierno no importa, como piensa que el Estado no importa, entonces se hace la idea de que todos son corruptos y por lo tanto no me importa la política y por lo tanto no voto bien y por lo tanto, digamos, sigo mi vida como está. Y es un bucle. Y piensa que no le va a afectar también. Y piensa que no le va a afectar, exactamente. Piensa que no va a pasar nada, o sea, haga lo que haga, a él no le... Es como que son mundos paralelos, ¿no? Esto, lo que pase ahí, a mí no me va a cambiar mi realidad. Claro. Entonces creen que no les va a afectar. Y te lleva a volver también lamentablemente poco empático, porque claro, tú justamente también hacías otro video sobre el tema de por qué votar nulo no está bien, ¿no? Para la primera vuelta peruana que hubo. Yo decía hacia el final, oye, mucha gente piensa que por tener una mochila con provisiones, ¿no? O sea, claro, tú puedes estar tranquilo, pero hay personas que no tienen lo que tú tienes. Entonces, el ser cínico te lleva justamente a no querer ver a otras personas. O sea, tú puedes estar relativamente bien, pero hay otras personas que están peor, ¿no? Entonces, y ahí creo que también ese problema termina siendo un bucle porque termina volviendo a la gente muy insensible. Muy insensible. Sí, bueno, ahí hay muchísimo para conversar, ¿no? Porque en realidad yo lo que creo es que conforme la tecnología ha ido evolucionando y la vida se ha vuelto más rápida, vamos a decirlo así, cada vez tenemos mucho menos tiempo para estas conversaciones complejas, este momento de introspección, este momento de mesa familiar, incluso hay que decirlo, para poder cuestionar, conversar y ver realmente qué tan bien estamos, no solo como familia, sino como sociedad. La gente casi ya no habla, ¿no? Incluso en una conversación de amigos, y hoy los jóvenes mucho peor, casi todos se comunican por escrito o por mensajes de audio y no hay estas conversaciones mirándonos a los ojos. Yo siempre digo que lo que yo siento en el set no tiene nada que ver con lo que seguramente la gente ve por cámara, porque obviamente he tenido la oportunidad de ver los videos en YouTube, no solo los míos, sino los de todo el mundo. Y estoy segurísima que la sensación es totalmente distinta. Sí, hay mucho que filosofar por ahí. Vamos yendo hacia el final y me gustaría preguntarte, ¿en qué tipo de hombres te quieres convertir en los próximos años? ¿Cómo te ves? Bueno, yendo hacia el futuro ahora. Claro, yo he trazado una línea, digamos, de carrera en la cual, pues, ahorita soy docente de una academia preuniversitaria. Espero luego también pivotar a la universidad, o sea, siendo docente universitario. Eso es lo que, digamos, es una oportunidad que me gustaría tomar. Pero también quiero intentar, y seguramente si lo logro veré este video varias veces, quiero intentar postular a la Academia Diplomática del Perú, ¿no? Me interesa bastante ese tema de la diplomacia, el tema de la política internacional, así que sé que es un examen muy difícil, pero quisiera llegar ahí, ¿no? Quisiera tener
oportunidad, no solo de postular, sino de ingresar y luego ya estar, digamos, sirviendo al país desde esa trinchera, ¿no? Como dice. Ujú. Y la última pregunta que te quiero hacer es, vamos a imaginar que mañana tú te despiertas sin cargos, sin ideas políticas, sin reconocimiento y sin expectativas externas. ¿Qué tendría que permanecer para que, o sea, lo que tendría que quedarse para que sigas sintiendo que eres tú? Yo creo que la curiosidad que tengo, o sea, si ya no tuviera nada, y digamos, no tuviera ningún tipo de cargo, responsabilidad, o sea, ya estuviera, digamos, parado en una isla, ¿no? Obviamente, pudiendo vivir, obviamente, quizás simplemente pues me dedicaría a leer, a seguir investigando, a tratar de entender el mundo. Creo que ese sería yo al final. Y no debería perder eso para no dejar de ser yo, ¿no? O sea, estar pensando, escribiendo, leyendo, eso a mí me gustaría, ¿no? Ujú. Sería el paraíso. Y con eso nos quedamos. Bye. Hasta luego. Gracias también, Ori.